Hola amigos, en este vídeo os vamos a contar quién es Gofre y por qué lo estamos llevando en coche a Toulouse. Si no habéis visto el vídeo anterior, os lo ponemos por aquí arriba para saber más detalles. Gofre es este adorable galgo que no ha tenido mucha suerte. El año pasado nos lo entregó el cazador y enseguida le encontramos una familia. Parecía ser la familia perfecta, pero hace unos días nos lo devolvieron, con la excusa de que no se podían hacer cargo más de él. Por casualidad, unos días antes nos escribió una amiga que venía expresamente desde Alemania a España a conocer un galgo. Ella quería un perro que fuera sociable, ya que hace mucha vida social y viaja bastante. Así que cuando nos enteramos de la noticia de Gofre, pensamos en probar a que se conozcan. Y fue el match perfecto. La chica se enamoró enseguida de él y Gofre no dudó un minuto en confiar en ella, ya que es un perro amigable y sociable con todos, con perros y con humanos. Había una cosa con la que no contábamos. El día que nos lo devolvieron nos encontramos con un panorama desolador. El perro estaba en los huesos y tenía la punta de la cola infectada y sangrando. No quedó más remedio que amputarle una parte. En todo este proceso la nueva adoptante nos ayudó y estuvo con él en su postoperatorio. Después de la operación estuvimos buscando la mejor opción para que Gofre viajara a Alemania. No se podía quedar solo porque se podría chupar la cola e infectarse más. Así que las opciones en jaula no nos valían. Así que decidimos llevarlos en coche hasta Toulouse, de donde cogerían un tren a París a pasar la noche y después otro directo hacia Berlín, que iba a ser su nueva casa. Fue un viaje largo, de más de 9 horas, ya que vivimos a unos 750 kilómetros del punto donde ellos tenían que coger el tren. Gofre se portó muy bien, ya que es un perro muy curioso y le encanta conocer sitios nuevos y personas nuevas. Vaya donde vaya, enamora a todo el mundo, así que viajar con Gofre es un gusto, y él parece que también se lo está pasando muy bien. Esto es una ventaja para el proceso de adopción, ya que la dueña se parece mucho a Gofre, también es muy sociable y le encanta viajar. Hicimos varias paradas para estirar las patas y descansar, y también para admirar un poquito el paisaje. ¿Dónde vas, Gofric? Gofri. I just will not use her boot on the way. Why? I don't know. It depends on the mood. She gets like a lot of things. On the mood. Aquí ya estamos en Toulouse. Como veis, el tiempo ha cambiado drásticamente, lo que hizo la despedida mucho más triste de lo que pensábamos. Aparcamos el coche y nos dimos un paseo antes de que subieran al tren y le cambiamos la venda a Gofre de la colita. Gofri, ¿tú куда? Que más huele a pescado. Mira, ¿esto qué es? Mini uvas. Parecen uvas, pero yo no me lo comería. Gofre aún no sabía dónde iba a acabar su viaje, pero nosotros sí que sabíamos que su vida había cambiado totalmente desde que lo devolvieron. Iba a ser un chico muy urbanita y por fin va a ser muy feliz y muy querido, tal como se lo merece, en su nuevo hogar. Gofri. Gofri.
Pues ya están subidos al tren, le esperan unas 5 horas hasta París, donde pasarán la noche, y al día siguiente cogerán otro tren hacia Berlín, a su casa definitiva. Despedimos a Gofre y a su humana y a partir de aquí nos quedan unas 3 horas hasta llegar a nuestro hotel en Andorra. A ver qué más aventuras nos esperan. Siempre que subimos a los Pirineos nos espera un banco de niebla y en esta ocasión unas temperaturas bajo cero, que no nos esperábamos y tampoco veníamos debidamente abrigadas para ello. A ver, hemos aparcado aquí, En construcción, roca, pretty hair, super no sé qué. en el hielo. Estamos en Andorra. A menos, ¿cuánto? ¿Menos 3, tía? Menos 1. Vale. A ver, ¿quién es la persona más inteligente del mundo que no ha cogido la chaqueta para ir a Andorra en abril? Soy yo. Es que para mí estamos en verano ya, por lo menos en Gandía. Y aquí están en invierno y hace mucho frío. Normal, y acabamos de pasar por aquí, tía. Nunca hemos estado aquí. Es Pas de la Casa, no es Andorra la Bella. A ver si nos abren el hotel. Ahí, Hotel Sims. Cogida. Esto es muy raro. Es todo de la Casitos. Aquí el tío vive aquí. De la Casitos, el hotel de la Casitos. No se llama Sims. Ay, pelo fatal, pelo fatal. Pelo fatal. Venga. Pelo fatal. Nuestros trastos. Nuestra habitación. En Pas de la Casa. Ay, hay gente fumando. Sí, hay que llevárselo. Qué bonito. Pero muy frío. Muy, muy frío. Mira, se puede ir con el perro, pero no se puede dejarlo solos. Nena, la próxima nos traemos a todos los perros. ¿Se puede venir con los perros? Pone, no se puede dejarlos solos en la habitación, pero se puede venir con los perros. Ahí vamos con los 6. Ahí vamos. Ahí vamos. Esto es sal, ¿verdad? No es hielo. Es sal. Madre mía. Y son las 10 de la mañana y tenemos pajaritos bañándose en la nieve. Mira. Estaba en la nieve, pobrecito. Oye, 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 creo que tengo frío. Voy a poner esto. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos sin...?
sin venir a Andorra. Un año y medio. Un año y medio. En tu cumpleaños fuimos del 2023. Ah, mira, ya me he escrito. Mierda, ahora no tengo internet. Claro, tía. Me ha escrito ahora, a las 9:50. Pues claro, pero... Mira, mira esto. Se la ha congelado, mira. Se ha congelado el coche. Hostia, la policía detrás. La supermercat La Cava. Aquí. Madre mía, ¿cómo estás? Tenemos el agua congelada en el... Voy a... Never really know what's going on. Look at me sometimes like Bueno, ¿qué nos ha pasado ahora mismo? Porque hemos encontrado un perro otra vez. Vayamos donde vayamos, se nos cruzan los perros por la carretera. Y había un coche de policías que le han dado el aviso ayer por la tarde de este perro y acababan de llegar. Y nada, que nos han dicho que sigamos, que lo cojan ellos. Así que tuvimos que dar la vuelta y volver para pillar al perro. No sé, estuvimos unos 40 minutos intentando con la hamburguesa vegana. Se Del la Burger comió. King. Sí, la hamburguesa vegana del Burger King, que estaba malísima, pero al perro le ha gustado. Y el husky lleva correa, el collar y el seresto, así que tiene dueño. Pero... Chip no tiene. Sí, le pasamos el chip. El chip no tiene, así que Lo van a llevar a la perrera. la van a llevar a la perrera, no sé qué perrera hay aquí. Así que seguimos. Esperemos no encontrar ningún perro más por el camino. Seguimos para Andorra la Bella. Chao. Mirad qué pasada. Bolsitas. Gratis. Esto sí que es servicio. Y eso que no estamos ni siquiera en el centro, no sé. Y nada, vamos ahí, para arriba. Que ya hemos desayunado. Estamos de paseíto por el centro de Andorra. Y vamos a ver qué encontramos por aquí guay. Mirad, hemos encontrado un galgo. Pequeñito. La verdad es que no hay muchos perros por aquí, no sé yo. ¿Cómo vive la gente aquí sin perros? Aburridos. Comprando mucho. A ver, yo creo que esta calle es más, sí, más turística para pasear, para comprar. Es el centro de Andorra, Andorra la Bella. Sí. Y volvemos al mismo sitio. ¡Ay! Ahí es donde queríamos. Aquí es donde queremos ir. Mira qué bonito. Mira, por la noche hacen espectáculos. Mira. ¿Ponemos teléfono? Tenemos el... Bueno, pues ya es hora de volver a casa.
y queríamos dejaros unas fotitos del viaje de Gofre hasta su casa a continuación. Como veis, ha viajado bastante cómodo, le han dejado 2 plazas para él solito y obviamente, como no, como buen galgo le gusta dormir en la camita o en el sofá. Aquí es el otro tren, que los asientos son más incómodos. Y aquí ya en casita. ¡Qué guapo! Si quieres formar parte de nuestro proyecto y ayudar a muchos perritos, puedes apoyarnos en la plataforma Coral o con Bizum. Os dejamos toda la información en la descripción. También nos ayudas mucho suscribiéndote, dando like y compartiendo nuestro contenido. Y así es nuestra vuelta a casa con estos loquillos recibiéndonos. Nos hemos quedado con poquitos perros, pero eso quiere decir que pronto podremos rescatar a muchos más. Hasta la próxima, gracias.